Ya nos vamos a volver a meter en el tema de Tamara Pettinato, que definitivamente es la que rompe en escena esta noche, en un ratito en el caso de Alberto Fernández. Pero Claudia, gracias por venir, bienvenida. Buenas noches. ¿Está bien la esencialidad en materia educativa? A mí me parece que sí, que es una medida interesante, nueva, es un debate que aparece como novedoso, porque lo que se pone en el centro es el derecho a la educación y lo que se protege con esta ley en caso de que efectivamente salga, es ese derecho a ir a la escuela, esencial. Que las escuelas estén abiertas y que todos los chicos en la Argentina puedan ir a la escuela, porque la escuela está y está abierta. Así que en ese sentido me parece Los gremios dicen que las escuelas siempre estuvieron abiertas, pero no iban los docentes. Esta ley obliga a que haya un mínimo de docentes para dar clases igualmente, para garantizar ese derecho. ¿Me equivoco? Así es. Protege el tiempo escolar y eso es muy importante en la Argentina, porque, por lo menos por dos cosas, ¿no? Por un lado, porque venimos, y esto hay que recordarlo, de un cierre salvaje de escuelas durante la pandemia. Digo, yo no me canso de recordarlo, pero aquí ocurrió eso. Es decir, cuando sabíamos que las escuelas no eran lugares peligrosos para contagiarse, hubo gobiernos nacionales y provinciales que mantuvieron las escuelas cerradas. Como eso pasó, eso está en nuestra historia reciente, es fundamental una norma que limite eso hacia el futuro. No se agota solo en las huelgas o en los paros. Yo no creo que esta sea una medida contra los sindicatos, contra los docentes. Al contrario, creo que habilita la posibilidad de tener las escuelas siempre abiertas. No es contra nadie, y así debería ser entendido, ¿no? Es a favor de los chicos, y sobre todo los chicos de las escuelas públicas, porque es ahí donde, concretamente huelgas, las escuelas están cerradas, muchas están cerradas. Sí, porque además se suman los empleados estatales, SAT, etcétera, con lo cual el personal auxiliar no va a la escuela, no se abre en muchos casos. No ocurre eso en las escuelas de gestión privada, ¿no? Entonces ahí hay una brecha que se agiganta los días de conflicto. Exacto. Lo que pasa es que ahí hay un tema también, que es desde qué lugar yo después protesto. Sería todo extra el dictado de clases. Sí, bueno, ahí creo que es muy interesante que simultáneamente a esta norma se empieza a discutir en la Argentina de verdad las condiciones de trabajo que tienen los docentes. Que no es solo salario. Que no es solo salario, pero es salario. La Argentina tiene entre los salarios más bajos del mundo. Y esto, digamos, hay que tomarlo en serio, porque si vamos a jerarquizar la educación, hay que jerarquizar realmente el trabajo docente. Pero hay que encontrar otras formas, lo digo para los sindicatos, pero también para los gobiernos. Hay que encontrar otras formas para vehiculizar esa conflictividad. Bueno, de hecho, Claudia, durante los últimos 20, 30 años, las huelgas docentes siempre existieron con la demanda casi constante de tener una mejora salarial que todos convalidamos, que deben estar mejor pagos y nada ha cambiado. Es como los médicos, bueno, pueden hacer huelga, por supuesto, y protestar por las condiciones en las que ellos creen deberían mejorar, pero los hospitales están abiertos. De todos modos, recién hacías una diferenciación que me parece importante respecto a la gestión pública y privada, porque en la gestión pública, por ejemplo, tenemos muy baja doble escolaridad y eso también marca una brecha enorme. Las huelgas, o sea, la presencialidad y el tiempo, la permanencia. Y el tiempo. Las dos cosas. Sí, es cierto. Y además otra cosa que protege esta norma es el hecho que los comedores escolares que funcionan en las escuelas estén abiertos incluso los días en que haya paro, huelgas u otras interrupciones. No, y mamás o papás o mamás solas que trabajan y que no tienen la posibilidad de faltar a sus trabajos, que no tienen recursos para tener niñeras, ni mucho menos, sí, eso y que desacomoda a toda una familia. ¿La ley exactamente qué establece? Bueno, que efectivamente cuando hay acciones... Pero de 10 docentes que tiene una escuela, ¿cuántos tienen que quedarse? Tiene que garantizar entre el 30 y el 50% según dure la medida de fuerza. Claro, yo estoy pensando en efectos prácticos. Se aprueba en el Senado. A partir de octubre, cuando hay un paro docente, una escuela no tiene los 5 de los 10 docentes que tenían que ir, se los sanciona, se los puede expulsar. Vamos a ver cómo eso siempre eso siempre lo determina la directora. ¿Qué cosa?
¿Quiénes son los docentes? ¿Quién es ese 30 o 50%? Claro, las escuelas tienen que generar, pero bueno, hay que ver finalmente qué ocurre en el Senado y si esto se modifica o no, pero por ahora la norma es que efectivamente hay que garantizar esa guardia de entre 50 a 30% de docentes en la escuela. Esta norma no garantiza de ningún modo la calidad educativa. No, eso es una discusión pero que viene la escuela está después. abierta y para una familia es muy importante. Es muy importante, ¿no? Pero ¿cómo es coercitiva con el docente que dice quiero usar mi derecho a huelga? Si vos pones una ley y sancionas algo, pero no le pones pena, no hay sanción. Digamos, bueno, esa es la historia de las leyes en la Argentina. Del deber ser, pero no del... Exacto, la ley tiene que tener justamente, como toda buena ley, justamente qué ocurre y de qué manera se va a incentivar su cumplimiento o a sancionar su incumplimiento. Será como ¿no? en sanidad, guardias mínimas. Claro. Sí, estoy de acuerdo, pero en sanidad vos tenés ¿cómo se llama? Un juramento hipocrático. Además. Tenés otra cultura de que no puedes dejar a alguien sin atención. Bueno, pero claro, hay que empezar. Mirá, uno de los países de la región que tiene la esencialidad Ecuador. en la educación pública es Ecuador durante la gestión de Rafael Correa, que no era precisamente un presidente de derecha. Entonces, hace 20 años. Claro, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Aguárdame un minuto, doctora. ¿Qué está pasando en torno a Tamara Pettinato? ¿Qué más dijo para no parcializar? Respecto a muchos que me han escrito, y yo les agradezco, cuando Débora hacía alusión a qué diríamos de reuniones de un presidente con un proveedor del Estado, como era Tamara en el eventual caso que haya sido contratada, yo dije, bueno,